Bienvenidos a mi canal de YouTube Crochet Rocío. Hoy les traigo este estilo de zapato denominado sueco. Como ven, elegí este color verde espectacular. Lo mejor de este diseño es su versatilidad. Pueden tejerlos en el color de su preferencia y es un modelo totalmente unisex. Así es que son ideales para consentirte, para emprender, para vender. Y si estás pensando que se ven increíbles, pero seguramente son difíciles, te digo que para nada. He diseñado este paso a paso de forma tan sencilla que sin importar tu nivel de experiencia vas a poder terminarlos con éxito. Ahora, ¿qué pasa si no tienes las suelas? No te preocupes, no hay excusas para que puedas empezarlos hoy mismo. Acá abajo en la descripción y durante el video te voy a dejar una valiosa información clave para que puedas reutilizar suelas de otros zapatos que ya no uses. Recuerda que también tengo tutoriales específicos donde enseño esta técnica desde cero. Así es que busca tus materiales, elige tu color favorito y comencemos con este lindo diseño de zapato estilo sueco. Para la elaboración de este estilo de zapato denominado sueco vamos a emplear los materiales que vemos en pantalla. Yo voy a trabajar con hilo 100% algodón. Tú los puedes tejer en el hilo de tu preferencia. Este es de un grosor mediano. Si el hilo es muy delgado lo puedes colocar doble. Aproximadamente 80 gramos. Cinta métrica, tijeras, aguja que sea acorde al grosor del hilo. Esta es una aguja del 225 y también vamos a emplear 3 separadores de puntos. Lo lindo de este sueco es la puntada que vamos a emplear. Observen la simetría. Es una puntada súper sencilla con un efecto a relieve que le da realmente un realce a este estilo de zapato. Así es que comenzamos con el paso a paso. Vamos a iniciar haciendo el pespunte, que sería esta vuelta que hacemos para poder levantar el calzado. Teniendo la suela en esta posición, vamos a tomar la cinta métrica, medimos 7 centímetros y hacemos las marcas respectivas. Allí vamos a introducir la aguja, comenzamos ese pespunte, giramos la suela en esta forma y vamos a pasar aguja, sacamos, dejamos un poquito de hilo ahí para ir llevándolo entre los puntos y acá cerramos. Volvemos otra vez, introducimos, tomamos hilo, sacamos y cerramos. Nos vamos al siguiente punto, introducimos, sacamos y cerramos. Ese procedimiento lo hacemos 2 veces en cada uno de los orificios, de esta forma. Nos vamos al otro, introducimos aguja, tomamos hilo, sacamos y cerramos. Es como hacer medio punto o punto bajo, que también le denominan. 2 en cada uno de los orificios, de esta forma. Introducir, sacar y cerramos. Y repetimos otra vez en ese orificio. Introducir aguja, tomar hilo y cerrar. Así lo vamos a ir haciendo por todo el contorno hasta llegar acá. Terminé de dar el contorno y lo que vamos a hacer, nos vamos a ese punto donde habíamos iniciado, tomamos hilo, sacamos y deslizamos. Así quedó el pespunte. Vamos ahora con la vuelta de contar puntos, que es el método infalible de Crochet Rocío para que los 2 pies queden iguales. Y son una serie de puntos que debemos tener. Se los explico a continuación. Según la talla que estemos trabajando, a esa talla le vamos a restar 10 puntos y luego sumamos 14. 14 es una cantidad fija. Lo tengo por acá. Si estás trabajando talla 35, le vas a restar a esos 35 10, eso queda en 25 y le sumamos la cantidad fija que son 14, nos queda 39. Si estamos trabajando la talla 36, le vamos a restar 10, eso me da 26,
más 14 serían 40 puntos. Acá, si estamos trabajando la talla 37 menos 10 da 27, a eso le sumamos 14, serían 41 puntos. Si estamos trabajando la talla 38, le restamos 10, me da 28, a eso le sumamos 14 y da 42. Y así, según la talla que estés tejiendo. Esa cantidad de puntos, en mi caso, yo estoy trabajando la talla 36, es decir, debo tener 40 puntos. Esos 40 puntos deben de estar desde acá hasta el centro. ¿Cómo hacemos para obtener el centro? Nos vamos con nuestros dedos y donde se unan, ese es el centro. Esta vuelta la vamos a tejer en esta dirección. Y lo primero que hacemos es contar cuántos puntos tenemos. 1, 2, 3, así uno por uno. Si nosotros nos falta punto, agregamos, y si nos sobra, disminuimos. Por ejemplo, en mi caso, vamos a ver qué cantidad de puntos tengo yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Tengo acá 36. Y donde está la marquita sería 37. Y yo necesito tener 40. ¿Qué es lo que hago? Aumento 3 puntos. Entonces me voy acá y comienzo con medio punto. Acá. Me voy en el primero, hago un medio punto allí. Todavía no he aumentado, ¿verdad? Simplemente voy a tejer medio punto. Acá. Me voy al siguiente. Ahora en el que sigue voy a aumentar, es decir, voy a hacer 2 puntos en el mismo espacio. Hago un punto y allí hago otro. Ya hice un aumento. Continúo tejiendo. No los hago, sino que los voy haciendo como separados esos aumentos. ¿Ok? Voy a hacer un aumento en el punto que sigue, es decir, un puntico y allí tejo otro. Ya he hecho 2 aumentos. Continúo punto por punto. Me falta solamente hacer un aumento. Como ven, yo no los hago seguidos, sino que los hago con cierta distancia. Voy a hacer el aumento aquí. Entonces tejo el punto que corresponde y allí hago el aumento. Ya hice los 3 aumentos que me faltaban. Entonces ya sí continúo tejiendo hasta donde está la marca. Tejí hasta donde está la marca, entonces la dejo allí, ¿ok? No la vamos a quitar. Y vengo otra vez y cuento de este lado. De este lado tengo que tener también 40 porque es la talla que yo estoy tejiendo. Les expliqué cómo aumentar. Si tuviesen que disminuir, sencillamente introducen aguja, sacan, se van al siguiente punto, sacan y cierran en uno solo. Así van a hacer para disminuir. Entonces vamos a contar acá, ya yo voy a contar y aumento o disminuyo o dejo igual según el caso. ¿Ven? Ya hice la vuelta de contar. Puedo quitar solamente estas 2 marcas, no me quiten la de la parte central. Si ustedes vienen así, vamos a girar y trabajaremos una vuelta de punto sobre punto, así como se me presentan, sin aumentar y sin disminuir. Estas 2 vueltas son súper importantes. La que hice anteriormente y esta son las que me van a servir para dar un poco de espacio. La anterior es para que los 2 pies queden iguales. Respondiendo a una pregunta que me hacen con frecuencia, ¿qué pasa cuando van a trabajar el pie derecho y el pie izquierdo? Se hacen igual. Bien, no hay necesidad de que si empezaron el derecho por este lado,
y al izquierdo también lo empiezan por este lado. No hay ningún problema, así como yo lo estoy haciendo, tal cual como yo lo hago en los tutoriales, ¿ok? Entonces nos vamos a ir punto por punto. No me quiten esta marca, lo que hacemos es tejemos y la volvemos a colocar hasta llegar acá. Llegué acá, bien, es decir, di toda esa vuelta hasta llegar acá, hacemos esta cadenita acá, dejamos el hilito allí y podemos cortar. Bien, ya hicimos esta parte súper importante. Vamos a iniciar con la parte delantera o capellada. Como pueden ver, es una puntada que tiene cierta textura y se logra combinando punto alto con punto deslizado de la siguiente forma. Tenemos el punto central y lo que vamos a hacer, de donde está ese punto central, vamos a contar 1, 2 y 3, y en el tercero vamos a pasar la aguja, pero fíjense solamente en el ganchito de adentro, en la casita de adentro. ¿Por qué es importante? Porque después ese que quedó pendiente es el que nos va a servir para hacer una puntada de borde. Entonces giramos. Ahora sí podemos quitar el marcador de puntos y vamos a iniciar pasando. Sacamos acá, dejamos cierta cantidad y cerramos acá. Ahí, ya voy a volver a repetirlo. Ok, acá cerramos. Eso me marca el inicio y colocaremos un marcador de puntos allí. Importantísimo eso. A partir de aquí vamos a tejer 6 medio puntos acá. 1, 2, 3, 4, acá 5 y 6. Estos son los 6 medio puntos de esta vuelta. Cada vez que terminemos una vuelta lo vamos a hacer tejiendo 2 puntos deslizados y siempre tomando esta gasita acá, un punto deslizado y un segundo punto deslizado y colocamos el marcador. Es importante que coloquen algo para marcar, de modo que me determine el inicio y el fin. Vamos ahora a girar y cada vez que empecemos una vuelta lo vamos a hacer en el tercer punto. Vean acá, 1, 2, 3, y lo vamos a hacer con esta secuencia. Cuando estemos por acá, por la parte interna, la secuencia será tejer un punto alto, es decir, tomar, pasar, sacar, teniendo 3, paso por 2 y paso por 2. Luego vamos a hacer un punto deslizado y esa va a ser la secuencia, es decir, un punto alto y en el punto que sigue vamos a tejer un punto deslizado, un punto alto y en el punto que sigue un punto deslizado. Y siempre vamos a terminar la vuelta donde esté el marcador y cada vez que estemos trabajando por la parte interna siempre las vueltas van a terminar en punto alto. Acá quitamos el marcador y como les comenté, cada vez que terminemos una vuelta vamos a tejer 2 puntos deslizados. Recuerden, súper importante, que vamos a tejer nada más ese arito que está allí, un deslizado y un segundo punto deslizado. Cuando haga el segundo punto deslizado coloco el marcador allí. Ok, vamos a girar y comenzamos en el tercer punto, es decir, 1, 2 y 3, y para efectos de la secuencia, cuando estemos de frente lo vamos a hacer con un deslizado y luego un punto alto acá, y esa va a ser la secuencia cuando estemos de frente, es decir, un deslizado
y luego un punto alto acá, un punto deslizado, un punto alto, un punto deslizado, y siempre las vueltas las vamos a terminar con punto alto donde está la marquita. Quito el marcador y como terminé la vuelta voy a hacer 2 puntos deslizados, 1 y 2. Coloco el marcador. Vamos ahora a girar y vuelvo otra vez. Comienzo en el tercer punto. Como les dije, cuando esté por la parte interna siempre voy a comenzar con punto alto. Nos vamos acá y comenzamos con la secuencia. Un punto alto seguido de un punto deslizado, un punto alto y luego un punto deslizado, un punto alto y luego un punto deslizado, un punto alto y luego un punto deslizado. Acá me queda el último, que es donde está el marcador, y vamos a trabajar allí punto alto acá. Viene ahora, como terminé la vuelta, 2 puntos deslizados, es decir, paso aguja, tomo hilo y deslizo, vuelvo otra vez, paso aguja, tomo hilo y deslizo, y coloco el marcador de puntos. Vamos a girar y cuando estemos de frente, verá, siempre comenzamos en el tercer punto. Cuando estemos de frente vamos a comenzar con deslizado, punto alto seguido, deslizado, un punto alto, deslizado, un punto alto, deslizado, un punto alto acá, deslizado, ay, ya va, vamos a rescatarlo aquí, acá, deslizado, vuelvo y repito, y luego donde está el marcador un punto alto, quito el marcador y 2 deslizados, que son los que sirven como para avanzar, vamos a decirlo así, 1 y 2. Coloco el marcador. Vamos a girar, vean cómo se va formando la puntada, y como siempre comenzamos en el tercer punto, y en este caso comenzamos con punto alto porque estamos trabajando por dentro, y decimos un punto alto, luego un punto deslizado. Fíjense, si se les dificulta lo vemos así. A veces cuando estamos de esta forma vemos el hoyito allí. Si no lo vemos bien, podemos girar un poco el tejido. Venimos acá con deslizado, luego un punto alto, luego en el siguiente un punto deslizado, en el siguiente un punto alto, en el siguiente un punto deslizado, vamos con el punto alto, deslizado, punto alto, acá el que sigue, deslizado, vamos a agarrarlo bien que se me vino incompleto, acá, deslizado, ya vamos a corregir aquí que siento, sabes que uno siente a veces cuando no se vinieron las hebras completas. Ahora sí, deslizado, y justo donde está, ahí ya va, déjame corregirlo acá,
repito, deslizado y donde está el marcador punto alto. Acá quito el marcador y como para avanzar, verá, recuerden que solamente tomando un hoyito, digo 1, digo 2 y coloco el marcador de puntos. Giramos, ven cómo se me va formando la textura de la puntada. Giramos y cuando estemos de frente, así como cuando estamos por dentro comenzamos con punto alto, cuando estemos de frente vamos a comenzar con deslizado. Entonces comenzamos en el tercer punto y lo hacemos con un punto deslizado acá, deslizado seguido de punto alto acá. Este se me oculta siempre porque se ve como pequeñito, porque fue el deslizado de la vuelta anterior. Luego seguimos con deslizado, punto alto, deslizado, punto alto y así continuamos la secuencia. Yo continué tejiendo justo hasta donde comenzamos esas vueltas de contar y así ese es el tamaño que yo consideré apropiado. Una observación, si se les hace muy complicado hacer esta puntada, lo pueden hacer en el medio punto tradicional, conservando el método de al finalizar cada vuelta 2 puntos deslizados y al iniciar cada vuelta hacerlo en el tercer punto. ¿Qué sucede? Que como esto es un tipo de zapato que es descubierto en el talón, para evitar que se nos esté saliendo vamos a trabajar unas vueltas de medio punto y las vamos a hacer incorporándonos. Vamos a suponer, ¿verdad? Ya terminamos acá, nos vamos a incorporar de este lado y hacemos un punto deslizado acá y en el siguiente otro punto deslizado. Giramos y vamos a iniciar en el tercer punto. ¿Cuál sería el tercer punto? 1, 2, el tercer punto sería acá. Y aquí sí vamos a trabajar en medio punto convencional acá. Esos chiquiticos que uno ve allí es el deslizado que se hizo en la vuelta anterior. Entonces nos vamos a ir punto por punto. Esta sería la primera vuelta de medio punto. Así vamos a trabajar. Continuamos hasta acá. Llegué a este lado, realizamos el mismo procedimiento, es decir, un punto deslizado, un segundo punto deslizado en el punto que sigue, allá va, acá tengo la hebra ahí y aprovechamos de esconder esta, giramos y vamos a hacer la segunda vuelta de medio punto. Acá comenzamos en el tercero, acá 1, 2, 3, fíjense. Sé que el color es un poco oscuro, pero sin embargo se distingue. Acá el tercero sería este. Esta es la segunda vuelta de medio punto. Nos llevamos este hilo aquí para irlo escondiendo entre los puntos y así vamos a hacer un total de 5 vueltas, siempre al finalizar 2 puntos deslizados y al iniciar hacerlo en el tercer punto. Regreso cuando lo tenga de ese tamaño acá. Recuerden que ahora los deslizados los vamos a ir haciendo incorporándonos aquí. 2 deslizados, giramos y empezamos en el tercero, nos venimos, 2 deslizados, giramos y empezamos en el tercero, así hasta tener 5 vueltas. Ya hice estas 5 vueltas de medio punto como les comenté. Ahora vamos a trabajar este borde y ese borde lo vamos a hacer en esa hebra que dejábamos pendiente cuando trabajábamos y lo vamos a hacer en punto deslizado. Fíjense esas hebras que quedaron allí pendientes, nos vamos a ir tomando esa hebra. Aquí se me salió, suele suceder acá, deslizado, nos vamos al siguiente. Esto es porque están en este borde, ¿verdad? Una vez que tomemos los de este borde, nos vamos a pasar
a los que habíamos dejado acá en la capellada. Aquí es probable que les falte uno porque esa fue como cuando nos incorporamos. Ahora sí lo podemos ver perfectamente. Todas estas hebritas que dejamos allí cuando terminábamos cada vuelta. Recuerden que cuando hacíamos los deslizados los hacíamos dejando una hebra pendiente. Entonces nos vamos a ir así por todo el borde haciendo punto deslizado de esta forma. ¿Ven cómo va quedando allí? Por todo el borde. Este paso es opcional, solo que a mí me parece que se le ve muy bonito. ¿Ven? Nos vamos a ir así por toda esa hebrita, ve que ahí se distingue perfectamente hasta llegar a este lado. Ya hice todo el borde, como pueden ver. Entonces acá ya lo que nos queda es dejar acá el hilo, cortar y lo vamos a ir escondiendo por acá, por las hebritas, ok, por donde más podamos, ayudándonos con la misma aguja. Lo vamos llevando hacia adentro y lo vamos escondiendo. Ay, ya va, que me está haciendo quedar mal. Acá lo llevamos a la parte interna del hilo y lo vamos escondiendo. Y este es el resultado de los suecos que me acompañaron a tejer a lo largo de este tutorial. Recuerda suscribirte a mi canal y decirme qué te pareció este estilo. Es unisex, ok, es un zapato sumamente cómodo y práctico, nada más de poner. No se sienten porque al ser tejido, las piezas tejidas, los zapatos tejidos son piezas que de verdad calzan como un guante en el pie. Se van a acordar de mí, de lo cómodo que es este estilo de zapato. Muchísimas gracias a todos por estar acá y bueno, hasta una próxima oportunidad.